13 países que colapsan más rápido en 2025. Si no lo sabías, recientemente, el gobierno francés se ha desmoronado por completo. Con la situación política y económica actual, muchos países están al borde de experimentar un colapso similar, pues sus gobiernos ya no pueden soportar el peso de sus propias ideas geniales. Desde naciones desarrolladas como Rusia, hasta países que alguna vez fueron prósperos, como Argentina, la posibilidad de un derrumbe se cierne en un futuro cercano. Mientras los ciudadanos de a pie luchan con la escasez de alimentos y la violencia diaria, las élites siguen viviendo lujosamente en su seda dorada. Adentrémonos directamente en el corazón de estas crisis globales catastróficas y exploremos 13 países que se precipitan a toda velocidad, con economías desintegrándose y gobiernos que flaquean bajo el peso de sus malas decisiones. Número 13. Siria. El colapso de Siria ya no está en duda. Para finales de 2024, grupos armados no estatales lanzaron un ataque sorpresa, provocando la caída rápida de las fuerzas gubernamentales. La situación en Siria sigue siendo incierta. Los grupos armados no estatales controlan actualmente Damasco, y se cree que el presidente Assad ha huido a Moscú. Tras años de guerra civil, intervenciones extranjeras y un gobierno que trató a su pueblo como simple carne de cañón, el país ha caído en la ruina total. La vida en Siria hoy es una mezcla aterradora de supervivencia y dolor. Ciudades arrasadas por bombardeos, campamentos de refugiados sobrepoblados y un estado de miedo constante caracterizan la vida cotidiana. Aún así, el pueblo sirio se aferra a la pequeña esperanza que le queda, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros, la humanidad puede resistir y seguir adelante. Estos sirios han soportado un sufrimiento inmenso durante mucho tiempo, y parece que no hay fin a la vista para el colapso del país, la guerra civil en curso, una sociedad fracturada y un gobierno más preocupado por aferrarse al poder que por reconstruir la nación significan que Siria no solo está al borde del colapso, ya vive entre escombros. Cada día que pasa es una lucha interminable por sobrevivir. La sequía en curso podría seguir limitando el acceso al agua hasta bien entrado el 2025, mientras que el cólera ya ha emergido y podría propagarse rápidamente en los campamentos de refugiados abarrotados, con acceso limitado a agua potable. Casi la mitad de las instalaciones de salud no funcionan y más de un tercio de los hospitales públicos ha cesado parcial o totalmente sus operaciones. ¿Qué piensas sobre el colapso de esta nación? Comparte tus reflexiones a continuación. Número 12. Sudán del Sur. Sudán del Sur, el país más joven del mundo, está sumido en un conflicto interno y una crisis humanitaria. A pesar de un periodo inicial lleno de esperanza, Sudán del Sur sigue enfrentándose a enormes desafíos humanitarios, con 9 millones de personas que necesitan ayuda, lo que equivale a 72% de la población. La mayoría de sus ciudadanos vive en pobreza extrema y las tasas de delincuencia, muy elevadas, desestabilizan todavía más al país. La nación se enfrenta a múltiples amenazas, conflictos que se propagan desde el vecino Sudán, inestabilidad política y una crisis climática. La violencia generalizada, las inundaciones anuales severas y la destrucción de la producción de alimentos solo han empeorado la situación, empujando al país a una crisis económica. Además, Sudán del Sur tiene dificultades para atender las necesidades de 878.000 refugiados sudaneses. La situación se agrava con los conflictos en curso en Sudán, que interrumpen las exportaciones de petróleo de Sudán del Sur y causan más daños a su economía. El país lucha contra una grave hiperinflación y su moneda pierde valor rápidamente. Los precios de los alimentos se han disparado en un 95% en apenas un año. Y las tensiones políticas están en su punto álgido. Un frágil acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil en Sudán del Sur expirará en febrero de 2025. Si la violencia y la inestabilidad aumentan, podría desencadenarse un conflicto más amplio, desplazando a más personas y empeorando la ya grave crisis humanitaria. Además, las inundaciones de los últimos 5 años han puesto a 1 millón de personas en riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y han afectado la productividad agrícola. Sin medidas efectivas de adaptación al clima, es probable que Sudán del Sur colapse por completo en un futuro cercano. ¿Qué opinas de esta situación? Siéntete libre de compartirlo abajo. Número 11. Rusia. Esto podría sorprenderte,
Y sé que muchos criticarán preguntando, ¿y qué hay de Ucrania? Aunque Ucrania ciertamente está en crisis, Rusia también merece estar en esta lista. El país avanza a trompicones hacia el borde del colapso, con su guerra en curso en Ucrania, paralizando su economía, sanciones internacionales que asfixian sus recursos y un liderazgo que considera la disidencia como una afrenta personal. La vida en Rusia se vuelve cada vez más inestable. La élite vive en burbujas doradas, mientras que el ciudadano promedio lucha por sobrevivir. El régimen de Putin se ha vuelto más autocrático. La maquinaria propagandística trabaja a toda máquina, pero empiezan a aparecer grietas, incluso dentro de la propia Rusia. El aislamiento económico ha llegado a su punto máximo, y la población no puede permanecer en silencio para siempre. Si las cosas siguen así, el colapso de Rusia será una crisis dramática. Algunos estudios señalan que el conflicto en Ucrania seguirá siendo un punto focal del sistema global durante los próximos años, y como resultado, los investigadores creen que Rusia va camino al colapso. Dudan de que la Federación Rusa pueda continuar existiendo en su forma actual a lo largo de la próxima década. La volatilidad de los precios del petróleo limitará la capacidad de Moscú para desarrollar su infraestructura nacional, lo que conducirá a conflictos en las relaciones económicas con organizaciones y regiones donde Rusia ejerce un papel central. ¿Crees que Rusia podría colapsar en el futuro? Comparte tu opinión abajo. Número 10. Burkina Faso. Burkina Faso es como un auto sin conductor acelerando cuesta abajo directo hacia un precipicio, al borde de colapsar en cualquier momento. Este país de África Occidental, con su rica diversidad étnica, sufre de una violencia creciente y una pobreza extrema. La nación lidia con el aumento de la inseguridad y la inestabilidad política, pues la mitad de su territorio está ahora bajo control de grupos armados. Grupos como ISGS y Joranim han desplazado a millones de personas, con campañas brutales que han destrozado comunidades en todo el país y en la región más amplia del Sahel. Estas milicias han aislado cerca de 40 ciudades, cuando en 2021 solo había un caso de una ciudad aislada. Esto deja a alrededor de 2 millones de personas incomunicadas del resto del país e interrumpe la ayuda vital. Los ataques a hospitales, escuelas y comunidades ponen en grave peligro a la población civil. El conflicto que se intensifica incrementa la pobreza y bloquea el acceso de la gente a servicios esenciales. Además, el país se enfrenta a choques climáticos como inundaciones y un aumento del dengue. Sin embargo, con menos de 1% de la financiación climática global, Burkina Faso tiene recursos muy limitados para responder a futuros impactos climáticos. Una crisis económica podría empujar a muchas más personas a la pobreza profunda, sobre todo teniendo en cuenta que las exportaciones mineras se han visto muy afectadas. Con los niveles de pobreza ya en 43% y muchos socios internacionales que han dejado de prestar apoyo, el derrumbe de Burkina Faso parece casi inevitable. La razón yace en la falta de un gobierno central sólido, con luchas de poder entre facciones rivales que lo convierten en un candidato ideal para la desintegración completa. El colapso de esta nación parece prácticamente seguro, y el resultado final se vislumbra ineludible. Número 9. Corea del Norte. Corea del Norte es uno de los reinos más aislados y enigmáticos del mundo, donde la propaganda es la única exportación que el régimen defiende, y sus ciudadanos viven en una realidad estilo El Show de Truman, bajo vigilancia constante. Las grietas en esta nación recluida se hacen cada vez más difíciles de ocultar, incluso mientras el gobierno sigue negando la realidad. La vida en Corea del Norte es dura. Los ciudadanos sobreviven con raciones mínimas, mientras la dirigencia gasta grandes sumas en estatuas, pruebas de misiles y extravagancias similares. Los cortes de energía, el hambre y la represión ocurren tan a menudo que parece que todo está planificado de antemano. Durante el régimen de Kim Jong-un, la larga adoctrinación basada en el odio y el miedo a los enemigos mortales, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, ha empezado a debilitarse, afectando la lealtad no solo de la población en general, sino también entre las filas del partido, las fuerzas armadas, los servicios de seguridad y la élite adinerada llamada Donju. A esto se suma el creciente énfasis del régimen en sembrar el miedo entre sus ciudadanos mediante campos de concentración, ejecuciones públicas y un terrorismo de Estado continuo a través de agencias de seguridad.
Este régimen lleva mucho tiempo tambaleándose al borde del colapso, y con las crecientes filtraciones de información, su caída podría llegar más pronto de lo que pensamos. Es posible que Kim Jong-un retenga el poder por un tiempo, pero su reinado probablemente no dure demasiado. Número 8. Myanmar. Myanmar fue en su día un país rico en cultura y recursos, pero ha sido devastado por unas fuerzas armadas ávidas de poder. Desde el golpe militar de 2021, el país se ha sumido en el caos. Myanmar es un lugar verdaderamente peculiar, y su capital, Naypyidaw, resulta algo fuera de serie. Abarca un área casi tan grande como Londres, pero mientras Londres alberga a casi 9 millones de habitantes, con una red de metro y un área metropolitana que ronda los 15 millones, Naypyidaw tiene menos de 1 millón de residentes. Sin embargo, la capital cuenta con autopistas de hasta 10 carriles, miles de habitaciones de hotel que nunca se han usado y edificios que jamás han sido ocupados. Si trabajas en la capital, el gobierno te asigna una vivienda y el color del techo depende de tu ministerio. Por ejemplo, si trabajas para el Parlamento, el techo será rojo. Si estás en el Ministerio de Salud, será azul. Y si perteneces al Ministerio de Agricultura, será verde. Extraño, ¿no? Si visitas Naypyidaw, notarás que alrededor del 90% de la gente que te encuentras son trabajadores, ya que la ciudad está cuidadosamente mantenida, casi como un parque de diversiones donde todo permanece impecable. Sin embargo, la vida en Myanmar es una mezcla surrealista de protestas, arrestos, apagones y cortes de internet. La población lucha por la democracia, mientras los militares responden con una brutalidad extrema. El colapso de la nación es consecuencia directa del golpe, que ha destruido años de progreso. A medida que la violencia se extiende y la gente se desespera, los ciclones y las inundaciones siguen devastando comunidades. Los sistemas de agua y salud del país, ya debilitados por la guerra, están mal preparados para satisfacer las crecientes demandas. Número 7. Zimbabue. Zimbabue solía conocerse como el granero de África, un país lleno de recursos y con un sector agrícola floreciente. Hoy en día es símbolo de colapso económico y social. La hiperinflación, la corrupción y la desesperanza son ahora la cara de este país. Todo se remonta a Robert Mugabe, quien gobernó desde 1987 hasta 2017. Cuando al fin decidió renunciar, tenía 93 años, y probablemente fue demasiado tarde. En realidad, habría debido irse décadas antes, pero nadie tuvo el valor de obligarlo a hacerlo. Bajo el prolongado mando de Mugabe, Zimbabue cayó en un declive irreversible. Vivir en Zimbabue es como subirse a una montaña rusa llena de escasez severa. Falta combustible, falta efectivo, falta electricidad. Lo que busques, seguramente habrá escasez. Muchas tiendas y fábricas han cerrado porque no tienen clientes. Afuera de las gasolineras, las filas de autos se hacen cada vez más largas mientras la gente espera con la esperanza de repostar algún día. Los zimbabuenses esperan voluntariamente horas o incluso días en una estación de servicio. Además, los médicos realizaron una huelga de una semana, exigiendo mejores condiciones laborales y que sus salarios se paguen en efectivo. Mientras tanto, los maestros y otros empleados del sector público han advertido que harán huelga si el gobierno no les paga en efectivo. La razón de que este país esté en la vía rápida hacia el colapso es el mal manejo de la economía durante décadas, la corrupción desenfrenada y un gobierno que ve a los ciudadanos como simples cajeros automáticos de los que se aprovecha sin ofrecerles nada a cambio. Aunque Mugabe fue derrocado, las cicatrices económicas y sociales que dejó son demasiado profundas. A menos que ocurra un milagro, el futuro de Zimbabue permanece sombrío mientras el país sigue luchando por recuperarse de la ruina que él provocó. Número 6. Yemen. Yemen es un país devastado durante años por una guerra brutal y despiadada. Esta nación se encuentra inmersa en un conflicto civil, en intervenciones extranjeras y en una crisis humanitaria tan grave que ni siquiera la palabra desastre logra abarcar su magnitud. El factor más inmediato e importante es la guerra civil en curso desde 2014, que ha fragmentado la nación en distintas facciones que se disputan el control de diferentes regiones, imposibilitando la formación de un gobierno unificado. La economía de Yemen se hunde a un ritmo alarmante, agravada por el conflicto permanente. El país depende en gran medida de las exportaciones de petróleo,
pero la guerra ha paralizado por completo la producción y distribución. El colapso del Banco Central supuso una pérdida significativa de ingresos gubernamentales y la inflación se ha disparado. La pobreza se ha intensificado y el desempleo ha alcanzado niveles escalofriantes. Sin estabilidad económica, el país no solo tiene pocas esperanzas de reconstrucción, sino tampoco de cubrir las necesidades básicas de su población. En última instancia, el panorama político de Yemen sigue fracturado, y no hay un solo grupo o gobierno que ejerza el control total sobre todo el territorio. Aunque Yemen cuenta con un gobierno casi inoperante, considero que el país está al borde de un colapso absoluto, probablemente en los próximos 3 años. ¿Qué opinas sobre el colapso de esta nación? Comparte tus reflexiones a continuación. Número 5. Argentina. Argentina, la tierra del tango y la carne vacuna, es actualmente el mayor deudor ante el Fondo Monetario Internacional. El país ostenta el récord mundial de defaults y sus reservas están en niveles peligrosamente bajos. Los bonos se comercian a tan solo 20 centavos por cada dólar. La deuda pública argentina ha alcanzado un nivel histórico, sumiendo a la nación en una situación sumamente compleja. En este lugar, la inflación no es solo un problema, es un estilo de vida, con precios que cambian más rápido de lo que puedes pronunciar Buenos Aires. Sin embargo, los argentinos siempre logran convertir cada crisis en algo parecido a una fiesta, como parte de su identidad vibrante. El colapso de este país es fruto de una historia larga de mala gestión, con crisis de deuda tan grandes que se podría llenar toda una biblioteca de avisos de pagos vencidos, mientras los conflictos políticos internos no hacen más que incrementarse. A lo largo del tiempo, los líderes han intentado capear las crisis dándoles largas, como si empujarlas un poco más lejos fuera a hacerlas desaparecer. Argentina siempre ha hallado maneras de salvarse del borde del abismo, pero la situación actual, en la que el valor del peso se ha desplomado, es grave. Cada elección en Argentina se percibe como el intento definitivo para enderezar el rumbo del país y evitar las tormentas catastróficas hacia las que parece dirigirse de frente. Número 4. Venezuela. Venezuela suele percibirse como la tierra del reggaetón, el salto ángel y la hiperinflación catastrófica. En otros tiempos, uno de los países más ricos de Latinoamérica, hoy es un ejemplo de lo que no se debe hacer con una nación petrolera. El día a día de Venezuela se siente como una penumbra interminable, con estantes vacíos en las tiendas y la gente intercambiando cigarrillos por papel higiénico. El salario mínimo es tan bajo que apenas sirve para sobrevivir, y a pesar de todo, los venezolanos todavía hallan la forma de bailar salsa y contar chistes. Si la resiliencia fuera un deporte, este pueblo se llevaría la medalla de oro. Paradójicamente, el gobierno decidió imprimir más dinero para cubrir sus gastos, lo que no hizo sino empeorar la situación, hundiendo la moneda y destruyendo el poder adquisitivo de la gente. El desastre de Venezuela se debe a una mala gestión económica, la corrupción y la dependencia casi exclusiva del petróleo, que arrastró al país a la crisis. El gobierno ha tratado a la nación como a un pariente lejano al que no quiere prestar atención, y en ese contexto se ha desatado una catástrofe total. El presidente Maduro, responsable de la debacle económica, ha cometido actos increíbles, como publicar un video en el que presume opíparas comidas con su familia, fuma puros y ostenta su lujoso estilo de vida, mientras el pueblo pasa penurias. ¿Con qué fin hizo esto? Déjame saber tu opinión sobre este país en los comentarios. Se han presenciado numerosas protestas de gran magnitud, sobre todo en 2014 y 2017, que a menudo fueron reprimidas con violencia por el régimen de Nicolás Maduro, quien se ha mantenido en el poder encarcelando y exiliando a líderes opositores y sofocando la disidencia. Más recientemente, la polémica reelección de Maduro en 2024 desencadenó protestas y acusaciones de fraude electoral. La inflación galopante ha agravado la situación, empujando a más de 7.700.000 venezolanos a abandonar el país desde 2014, lo que ha provocado una masiva crisis migratoria. Millones de personas se enfrentan a una crisis humanitaria donde los alimentos y medicinas escasean. No cabe duda de que Venezuela se encamina a un colapso total. Un golpe de Estado, una toma militar u otro tipo de convulsión podrían sumir al país en una nueva crisis, y es posible que Maduro acabe con esposas y detrás de las rejas por su corrupción descontrolada. Número 3. El Salvador.
El Salvador es como el adolescente rebelde de Centroamérica, pequeño, con muchos problemas y todo parece sospechoso. El presidente ha hecho una apuesta enorme por el Bitcoin, mientras el país lidia con el crimen, la pobreza y una economía inestable. Vivir en El Salvador se siente como una mezcla entre el sueño de un entusiasta cripto y la dura realidad. Puedes pagar todo con Bitcoin, pero debes rezar para que el Wi-Fi funcione, algo nada garantizado. Y cuando el Wi-Fi se cae, no puedes comprar nada ni pagar a nadie. Fuera de las cafeterías de moda, la mayoría solo intenta ganarse la vida, mientras hace frente a la violencia de las pandillas y a un gobierno que parece tratar la vida de los ciudadanos como un accesorio opcional. ¿Cómo llegó el país a esta situación? El colapso de El Salvador se debe a la guerra, la mala gestión y la decisión de centrar sus esperanzas en el Bitcoin, algo que equivale, en términos geopolíticos, a gritar «solo se vive una vez». Si este experimento fracasa, El Salvador se convertirá en el ejemplo de lo que pasa cuando un país cree que poner el Bitcoin al frente de su economía es buena idea. La mayoría de los expertos cree que El Salvador afrontará un colapso grave en los próximos 3 a 5 años. ¿Qué piensas de la adopción del Bitcoin por parte de este país? Si tienes alguna opinión al respecto, compártela abajo. Número 2. Haití. Haití se encuentra al borde del colapso, atrapado en medio de una crisis política, social y económica de enorme magnitud. Es actualmente el país más pobre del hemisferio occidental, con más de la mitad de su población en pobreza extrema. El acceso a servicios básicos es limitado, y muchos dependen de la agricultura de subsistencia para alimentarse. La violencia de las pandillas y un gobierno disfuncional han empujado a Haití a un estado de crisis. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 solo agravó la inestabilidad. Las bandas criminales se han fortalecido, se han vuelto más organizadas y han expandido su influencia sembrando el caos en todo el país. Los desastres naturales, como terremotos y huracanes, han empeorado la crisis, asolando a la nación y dejando a casi la mitad de la población en pobreza extrema. Además, Haití enfrenta una de las peores crisis de inseguridad alimentaria del mundo. 4 millones de personas sufren inseguridad alimentaria grave y alrededor de 1.400.000 están al borde de la hambruna. Este panorama tan crítico hace cada vez más probable que el país colapse en un futuro cercano, a medida que la vida de su población se sume aún más en la incertidumbre. Número 1. Pakistán. La crisis económica de Pakistán se caracteriza por reservas de divisas peligrosamente bajas y una moneda en depreciación, lo que ha llevado a una inflación desbocada de 27% en 2024. La deuda externa y las obligaciones de pago consumen una porción enorme de los ingresos del gobierno, dejando escaso margen para inversiones esenciales. La inestabilidad política, junto con las dificultades económicas, ha alimentado el descontento social y puesto a prueba la estabilidad de la nación. La población de Pakistán sufre pobreza, desigualdad de ingresos, un sistema educativo insuficiente y un sistema de salud bajo presión. Además, Pakistán es uno de los países más afectados por la escasez de agua en el mundo, una crisis que no solo amenaza los medios de vida de los agricultores, sino que también pone en riesgo la vida diaria de la población urbana al volverse cada vez más limitado el acceso al agua potable. La razón principal para el posible colapso de este país radica en su situación política actual. La inestabilidad política ha sido una constante en la historia de Pakistán. El país ha experimentado múltiples cambios de gobierno, golpes militares y pugnas de poder entre gobiernos civiles y las fuerzas armadas. En años recientes, las tensiones políticas se han intensificado en un ambiente cada vez más polarizado, donde ningún partido parece tener un mandato claro ni la capacidad de gobernar de manera eficaz. El auge de líderes populistas, la corrupción generalizada y la injerencia militar en los asuntos civiles han debilitado las instituciones estatales, dificultando la gobernanza. La destitución del primer ministro Imran Khan en 2022 y el caos político que siguió mostraron las profundas divisiones internas del país. La ausencia de un sistema político estable ha socavado la capacidad de Pakistán para afrontar desafíos críticos, como la seguridad, el crecimiento económico y el bienestar público. Con elecciones que se posponen de forma recurrente o resultan disputadas, el gobierno permanece ineficaz e inestable. ¿Qué opinas de la situación política aquí? No dudes en dejar un comentario.
Así llegamos al final de los 13 países que comienzan a colapsar en 2025. ¿Cuál crees que es el más propenso a un derrumbe total? Asegúrate de dejar tus opiniones en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para mantenerte al tanto de nuestro contenido más reciente. Nos vemos en el próximo video.